Me cansé de tener que cumplir con las expectativas de los demás. Esto es Todo Cabe en un podcast caótico. Hola, nosotros somos Isma y Miki. Y esto es Todo Cabe en un podcast caótico. Pues sean bienvenidos una vez más a su cuarto programa de este podcast, Todo Cabe en un podcast caótico. Y el día de hoy es para mí con placer, por esta ocasión, empezar y llevar esta dirigencia y ser yo quien esté ahora de este lado y pueda interrogar. No es cierto. Es para mí realmente un honor poder hablarles de esta persona porque hoy les voy a contar algo, más bien les voy a contar muchas veredas y caminos que nos llevaron a muchas direcciones y a la vez a un encuentro individual, ¿no? Entonces, esta persona para mí representa cualidades como muy unánimes en mi vida personal. Yo considero que es un peldaño en mi vida. Creo que es alguien que me ha apoyado incondicionalmente, que me ha demostrado presencia y que me ha enseñado lecciones muy profundas, que me ha llevado a descubrir el poder creer en mis talentos y el poder creer en mis capacidades, y no solamente el que yo lo reconozca, sino también el que me impulse a hacerlo, ¿no? Entonces, representa este capítulo como que un antes y un después, y es curioso porque hice una mención en un texto sobre el personaje del que vamos a hablar hoy. Entonces, justo yo podría decirte, si un día me preguntaras qué representa esta persona para ti en tu vida, y yo te podría decir que para mí representa un antes y un después en una transición, en una vida. El hecho de tocar su esencia y poder tener el privilegio de pertenecer a su círculo, de pertenecer a lo más sagrado, a lo más íntimo que tiene, que es su familia. Entonces, es comunicólogo, networking, estudió administración de empresas, es difusor de contenido, también es creador de contenido, y no solo eso, sino que también inalcanzable aventurero, explorador, le gusta viajar por el mundo, es emprendedor, dueño de su propio negocio, y hoy les voy a hablar nada más de mi amigo Ismael. Gracias por la presentación. Ay, me encantó. Muchas gracias, Miki, de verdad. Me sentí muy bonito escuchar tus palabras, ¿sabes? Fíjense que yo ya lo he dicho igual antes, sabes que eres un peldaño para mi vida. Has sido un parteaguas en muchas cosas que he hecho. Y pues bueno, es un honor que tú me vayas. Fue algo muy... no lo quería hacer, porque bueno, tú sabes que mi vida como que la siento que me gusta que sea muy privada, pero bueno, dijiste, güey, o sea, nos tienen que conocer los güeyes que nos escuchan, ¿no? Justo. Y pues igual tú conoces mi historia y es para donde quieres partir. Sí, claro que fomentando esta parte de hablar no solamente del genio creativo que está detrás de este proyecto, porque realmente tienes muchas cualidades que te hacen resaltar en nuestro proyecto. Entonces, inspíranos, el espacio es tuyo y cuéntanos de Ismael. Ok, pues fíjate que yo considero que mi historia empieza justo cuando voy en la secundaria, que es cuando yo creo que tengo esa conciencia de lo que hago y el por qué. Y pues obviamente, bueno, también viene de la niñez, ¿no? Pero ahí fue justo cuando yo empiezo a darme cuenta de todo. Pero yo recuerdo que yo crecí con mi mamá y con mi hermana, y también mi círculo pues fueron mis tías, mis primas, porque con mis hermanos casi pues yo no congeniaba o yo no me llevaba, porque ya eran mayores a mí. Eres el menor de 4 hijos. Yo soy el menor de 4 hijos. Entonces, con la que me llevaba un poco era con mi hermana. Pero de acuerdo a lo que vivimos, o cómo crecimos mi hermana y yo, pues fíjate que yo aprendí a admirar a mi madre como a los 19 años. Porque incluso llegué a sentir sentimientos negativos hacia ella. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo que cuando yo era niño, como que me pegaba, me gritaba. Incluso el afecto que las madres
demuestran a sus hijos, no fue el caso con nosotros. Porque mi mamá no era como que de niño nos dijera, oye Ismael, te quiero mucho, oye hijo, ay qué bonito, échale ganas, cositas, palabras bonitas. Ajá. Mi mamá no era de palabras bonitas, mi mamá siempre fue de un carácter rudo, fue de un carácter fuerte. Entonces yo empecé a percibirla como una mamá mala. Incluso yo recuerdo que yo le decía, ay, yo me quiero ir con mi papá. ¿Qué edad tenías cuando pasaba todo eso? Pues a la edad como de 5 o 6 años, yo recuerdo. Entonces yo hasta me acuerdo que le decía, yo me quiero ir con mi papá, porque pues yo no crecí con mi papá. Entonces ella me decía incluso así como de vete a ver si él te mantiene como yo te mantengo y esto y el otro. Y nunca me fui, ¿verdad? Pero siempre como que tuve esa que cómo sería vivir con mi papá. Y a lo que me platican mis hermanos, porque la crianza que tuvimos Lucero y yo, que ya nos quedamos con mi mamá, pues es diferente a cómo crecieron mis hermanos con mi mamá y con mi papá. A mí me gustaría en algún momento hablar con ellos de cómo fue su infancia, pero pues no nos llevamos tan chido. Y yo sé que en algún momento se puede dar, yo no dudo en eso. Pero hablando ya de cómo crecimos Lucero y yo, pues incluso mi mamá no nos dejaba tener amigos. Mi mamá no era como de que hoy voy a invitar a Miki a la casa y vamos a ver películas y vamos a hacer una pijamada. No, mi mamá no nos dejaba hacer eso. Incluso que yo fuera a tu casa, mi mamá no me permitía que yo fuera a tu casa. Para mi mamá era como que no, güey, o sea, tú tienes tu casa, tú debes estar de aquí. Entonces con mi maestra, porque yo recuerdo que en primaria tuve una maestra que los padres de familia no la querían. Los papás de los compañeros era como que maestra, es que usted no le tiene que pegar a mi hijo. Maestra, yo no le permito a usted que le jale las orejas, que le dé con la regla, que le jale la patilla. Y mi mamá no. Mi mamá fue de maestra, yo no soy igual que los demás padres. Recuerdo que fue en una reunión de padres de familia. Mi mamá se quedó al final de la reunión y le dijo, maestra, yo no soy igual que los demás padres de familia. Si Ismael se porta mal, yo le doy la autoridad y el permiso de que usted le pegue a Ismael. Yo le doy la autoridad de que le jale las patillas, que le jale las greñas, lo que sea. Por eso Ismael viene aquí, para aprender. E incluso yo recuerdo que la maestra como que me volteó a ver así como que, ¿ya oíste? Pues prepárate, ¿no? Pero al final, sí, justo me llegó a tamborear la maestra. O sea, no a tamborear de que me pegara, sino que de que me pegara fuerte o feo, no. Sí que me jalara las patillas y todo eso. Pero hoy le agradezco y de verdad la maestra es la maestra Lourdes Enríquez Porcayo, que hasta la fecha muchos no la quieren. Pero maestra, de verdad, yo la admiro y yo la quiero muchísimo. Creo que es una de las maestras que la vida me ha dado y que me ha enseñado mucho. Porque esa maestra me enseñó de oratoria, me enseñó de poesía, me enseñó sobre oratoria y me jalaba a varios cursos. ¿Y consideras que tu mamá también fue en parte maestra de vida? Evidentemente desde este tema de que no hay un manual para padres y cada quien hace lo mejor que puede, que claro, también en esa parte tú mismo lo hiciste, está también, o sea, los papás hacen lo mejor que pueden con sus crianzas y en su momento cada quien lo hará. Ajá. Pero también está cómo tú recibes eso y cómo transformas. Sí, pero es que en ese momento yo no lo veía así. Por supuesto que no, evidentemente eres un niño que no alcanzaba un nivel de conciencia. Exacto, pero fíjate que en ese momento para mí mi mamá era la más mala del mundo. ¿Y hasta qué punto de tu vida fue que reconociste que fue aporte a tu crecimiento? Pues si es que lo reconociste. Tardé mucho porque justo es para donde voy. Te mencionaba de esta maestra porque ella me enseñó el amor a la lectura. Entonces yo recuerdo que desde niño yo empecé a leer libros de cuentos, luego empecé con novelas. Recuerdo que yo iba a la biblioteca y a mí no me sacaban de la biblioteca. Yo hasta incluso tenía mi tarjetita para poder llevarme libros. Como Matilda. Casi cuando yo vi esa película, te decía, güey, ese es Ismael. Cuando lleva su carrito, no con sus superpoderes, ¿no? Sino con su carrito. Pero yo leía de todo. Incluso recuerdo que ahí fue donde leí sobre el Titanic.
Era un libro que a mí me encantó, que de hecho lo perdí, perdón, a la bibliotecaria, lo perdí, pero me gustaba mucho, ¿no? Entonces, ya es cuando llego al punto de cuando yo entro a la secundaria, y pues como yo ya traía el amor a la lectura, fíjate que la vida, ahora que lo pienso, me ha regalado a muchas personas para mi crecimiento. En su momento no lo vi así, pero ahora lo veo así. De cierta forma direccionó personas que te iban a aportar algo al llegar. Sí, porque yo recuerdo que ya en la secundaria empecé a leer libros más profundos. Por ejemplo, en una ocasión una señora me prestó El secreto de Rhonda Byrne, y ese libro te habla de la ley de la atracción, algo que yo no sabía. Y cuando yo lo leí me quedé así como que no manches. Y volvemos con ese mismo tema. En algún momento me gustaría hablar de eso, porque en ese punto yo no entendí el libro. O sea, no lo comprendí al 100% y empecé a hacer tarugadas que no debí de haber hecho. Después leí La verdadera historia de Malinche, de Fanny del Río. Ese libro te habla sobre este personaje. Y güey, es un libro de poema incluso, porque son cartas que la Malinche hacía y relata su historia, y es algo que puedes sentir. Y siento que de ahí empezó el amor a todo el tema del arte, porque cuando yo leía un libro yo lo sentía y me transmitía esas emociones que aunque no estuvieran pasando, yo las podía notar en mí, ¿no? Cómo afectaban en mi persona. En ese momento yo empiezo a tener una necesidad espiritual, pero fuerte, porque yo de niño pues me enseñaron justamente mi mamá, fíjate, este es un tema que sí está muy bueno, porque mi mamá aquí en el pueblo, todos pensaban o todos creen que mi mamá siempre ha sido testigo de Jehová, cuando no. Es como cuando una persona, para que me entiendas, es como cuando una persona te dice, yo soy católica creyente. Y te da a entender eso porque pues justo no va a la iglesia, no es una persona que esté al 100% ahí, ¿no? Ajá. Cree, pero no es católica, ¿no? Pues mi mamá se cuenta que era así. O sea, a mi mamá en algún punto le hablaron de las creencias y ella decidió creer, pero no era testigo, porque para que tú llegues a ser testigo de Jehová te tienes que bautizar. Mi mamá no estaba bautizada, solamente era creyente. Entonces yo crezco con creencias de testigos de Jehová por medio de mi mamá. Lo poco que ella sabía me lo transmitía, y también crecí con creencias católicas porque pues tenía a mi abuela y a mi familia, porque todos eran católicos. Nunca me incliné a ninguna de las dos, porque en eso mi mamá sí dijo como que cuando él crezca él va a decidir lo que él quiere. Llega el punto cuando yo estoy en la secundaria, te digo que es cuando siento que ya es cuando empiezo a tener más conciencia. Y justo Para Ismael, ¿qué es la conciencia? es esa vocecita que te dice lo que está bien y lo que está mal. Incluso quién es tu persona, ¿sabes? Por ejemplo, tu conciencia cuando... Por ejemplo, ¿no? Cuando tú quieres... Supongamos que tú quieres robar. Hay una vocecita dentro de ti que tal vez te dice, no, eso no está bien, eso está mal. Entonces... Tú quieres robar. Ajá, pero o sea, está esa vocecita, ¿no? Vergas. Es como si fueras, o sea, tú, pero por dentro. No sé cómo explicarlo. Sí, claro. Es esa voz interna, esa Ándale. repercusión que te dice y te alerta qué hacer Exacto. o qué puede pasar de la decisión que acabas de tomar, ¿no? Exacto. Pues antes no, o sea, yo créeme que no era así. Yo hacía un desmadre. Justo realmente te lleva a lo que verdaderamente es el Exacto. reconocer y Sí, vivir el hoy ándale. con claridad, con presente. Exacto, porque pues yo me acuerdo en la primaria, o sea, yo era un desmadre, e incluso primero y segundo de secundaria también. Pregúntale ahí a amigos que tengo, de hecho yo me he dado cuenta que ven el podcast. Güey, yo era un desmadre, me ponía a bailar hasta con el pinche perro. En una ocasión, me acuerdo que me quitaron la mochila. Porque era un desmadre, güey. Entonces me quitan la mochila. Y pues yo vengo acá, ¿no? Y sin mochila. Y pues ya yo le digo a mi mamá así de... Ma, es que me quitaron mi mochila. Y yo siempre le he tenido mucho miedo a mi mamá. Entonces fue así como que, ma, me quitaron la mochila. Pero me dijeron que vayas mañana tú para que me la entreguen.
Y mi mamá con ese carácter fuerte era de, yo no voy a ir. Yo no sé cómo chingados le vas a hacer, pero mañana me vas a traer esa mochila, a ver cómo le haces. Pues al otro día, una amiga que yo tenía llevó a un familiar suyo, ella llevó a su mamá y llevó creo que a la tía. Y la tía se hizo pasar por mi mamá. Creo que me ayudó que yo no, pues mi mamá no era de donde yo estudiaba, ¿no? Porque yo estudié en Tenancingo. Entonces eso siento que me ayudó porque la prefecta fue así de, es la mamá de Ismael. Sí, yo soy la mamá de Ismael. Hizo esto, junto con ella, y por eso le quitamos la mochila. Sí, maestra. Bueno, ya luego yo hablo con ellos. Pues ya me entregaron mi mochila y pues ya yo regresé con mi mochila. En tu story hablaba sobre la noche oscura del alma. Sí. ¿Allí fue donde empezó a surgir o en qué edad sientes que llegó ese día, esa situación? ¿Parte tiene que ver con estas particularidades? Sí, justo, porque resulta que entonces tengo esta conciencia de la necesidad espiritual. ¿Andabas hambriento de conocimiento? Sí, yo quería saber. Y querías una dirección. Exacto. Entonces resulta que yo empiezo a tomar un curso de la Biblia con los testigos de Jehová y me gusta todo lo que aprendo. En tu history mencionabas sobre la noche oscura del alma. ¿Consideras que desde ahí partió, o sea, todo esto influyó a que aconteciera en ese momento? ¿O a qué edad reconociste que estabas viendo esa transición? Justo fue cuando empecé a sentir esa necesidad espiritual, como te lo mencionaba. Y yo empiezo a tomar curso de la Biblia con los testigos de Jehová. Entonces me gusta lo que aprendo, me encanta. Y yo decido hacerme testigo de Jehová. Yo fui el primero en bautizarme como testigo de Jehová. Mi mamá no se había bautizado, por eso les digo, mi mamá nunca fue testigo de Jehová, porque mi mamá nunca fue bautizada. Yo tomé ese primer paso. Entonces, meses después, mi mamá igual se bautiza y entonces también ya es considerada testigo de Jehová. Y imagínate, yo tenía 15 años, porque yo iba en tercero cuando tomé esa decisión. De hecho, fue muy cagado porque a mí en tercero me pusieron en el salón de los desmadrosos. Y yo en ese momento, yo empecé a hacer cambios personales para que yo pudiera ser testigo. Entonces fue así como que, güey, yo ya no tengo que estar aquí en este salón. Me siento raro, pero bueno, estuve. Entonces me hago testigo de Jehová y justo tenía 15 años y decido dejar de estudiar. Yo ya no quise estudiar la prepa porque en mi mente fue como que, güey, a mí me gusta la actuación. Mi sueño siempre fue ser actor. Entonces yo decía, ¿para qué voy a seguir estudiando si yo ya no voy a poder ser actor? Porque eso me va a alejar de Dios. Entonces empiezo por amigos de la cristiandad, por amigos testigos, me dicen, toma un curso de estilismo, toma un curso de corte. Ellos me dijeron, toma un curso de corte para cabello, de hombre. Y ándale pendejo, yo empiezo a buscar una escuela de estilismo y ya sabes, ¿no? Cuando vas ahí y que te empiezan a vender la idea de que no, pues te conviene más la carrera, no me acuerdo cómo se llama la carrera, porque pues vas a emprender de esto, lo otro. Empecé a estudiar estilismo, porque justo yo quería encontrar ahora a qué me iba a dedicar. Porque, a ver, güey, ya no voy a estudiar, entonces, ¿qué voy a hacer de mi vida? Empiezo a estudiar esto, pero me doy cuenta que no es lo mío. O sea, el estar agarrando el cabello de una vieja, el hacerle así para arriba y todo ese pedo, ya te despeiné. Pero, o sea, hacer todo eso. Gracias por el ejemplo. El estar acariciando el cabello de una vieja. Sí, pues no me gustaba. O sea, el tema de colorimetría, de maquillaje, de todo eso no me agradó. ¿No era tu pasión? No era mi pasión, no. Entonces te empezaba a hacer ruido tu entorno. Empezó a hacerme ruido porque la sociedad y incluso algunos amigos de creencia, yo sé que no pensaban eso, pero sí era así como que raro, ¿no? Como que, güey, ¿por qué estás estudiando estilismo? Y yo siempre fue de que, pues, porque, güey, o sea, yo quiero agradar a Dios, ¿no? Entonces tengo que hacer algo. Me di cuenta que el aplicar uñas era muy rentable.
era muy baja la inversión y ganabas muy bien. Sigue siendo, me parece muy rentable. Sí, o sea, hasta la fecha, créeme, o sea, tú empiezas a aplicar uñas y te vas a dar cuenta que es una buena lana. Pero todo eso pues era así como que todos empezaron así como que, güey, es que este güey es gay, este güey le gusta y todo ese pedo. Y pues imagínate, después sí anduve con un güey y pues fue así como que, ja, que mate, ¿no? O sea, sí, es justo lo que pensábamos. Cuando pues no, porque llegó un punto también donde yo supe que yo era bisexual. Pero no me atraían los hombres, ¿sabes? O sea, como que no era como que... ¿Y cómo te diste cuenta que la organización no era tu camino? Justo, muy buena pregunta. De los 15 a los 18 años, yo empiezo a buscar qué hacer. Porque estudié estilismo, no me gustó, lo dejé. En ese entonces mi mamá me apoyaba económicamente. Después estudié biomagnetismo, una amiga me quiso enseñar de biomagnetismo y también mi mamá me ayudó y me dijo, güey, ¿qué necesitas? Yo le dije, necesito imanes, me ayudó, los compró. Al final, para que yo pudiera aprender más sobre ese tema, pues necesitaba la preparatoria y pues yo no la tenía. Entonces, ya no seguí eso porque pues era muy poco lo que yo sabía. Después... Pregúntame mejor qué no hice, ¿sabes? Resulta que a los 17 años yo empiezo a tener problemas con mi mamá. Porque yo siento que mi mamá me veía como un peso. Y incluso mi familia me veía sin un futuro. Porque fue cuando empecé como que a sentirme mal dentro de la organización, dentro de la religión. Porque todos eran como que dentro de la religión era de que, ay, debes de estar bien orgullosa de tu hijo se ve que es muy espiritual, qué bueno, felicidades. Y pues mi mamá estaba así como que sí, estoy muy orgullosa de Ismael, pues de todos mis hijos es el único testigo, pues imagínate, él me encaminó. A mí me tocó escuchar comentarios de ti en esa organización. Sí, pues, o sea, todos me tenían en esa como hasta acá, ¿no? Pero pues en mi casa no era así. Yo ya empezaba a tener problemas porque mi mamá era como, ¿qué vas a hacer con tu vida, güey? O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya despierta. Y yo así como que, güey, no sé. Wow, inconscientemente te decía, ya despierta. Ajá, y yo era de que no sé. Y pues yo considero que incluso para mis tías, para mi familia, pues porque yo me acuerdo que ellos hablaban de sus hijos y todos eran como que no, pues él está haciendo esto, él está haciendo el otro. Y pues cuando hablaba a mi mamá y le tocaba hablar de mí, pues ya era así como que pues de Ismael no sé qué va a hacer de su vida. O sea, yo Ismael no sé. ¿Sabías que no le veo futuro? Uno de los primeros síntomas de las personas que han despertado es el rechazo familiar? No. Pues es al punto al que voy. Yo me empiezo a sentir incluso un hipócrita. Porque dentro de la religión todos era como que, ay, eres bien fuerte, eres esto, eres el otro. Pero pues yo con mi familia yo no me sentía así. Y incluso con la sociedad, porque llegaron algunos a ver cómo me trataba mi mamá. Y eso a mí no me gustaba. Entonces llegó un punto donde yo me quiebro. Y entonces digo, güey, porque yo me acuerdo que yo le oraba a Dios. Y yo le decía, güey, no, obvio no le decía, güey, ¿verdad? Pero sí era de, Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, ayúdame. ¿Qué hago? Me siento perdido. ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? No todo el tiempo voy a depender de mi mamá. ¿Qué voy a hacer yo? Y fueron muchas noches de lágrima. Yo recuerdo que lloraba mucho, literal. Yo llegaba en la noche y yo lloraba porque pues justamente sentía todo este dolor de que pues yo ya no me sentía bien dentro de la religión. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, en una ocasión fue cuando tomé la decisión de alejarme de la organización, justo cuando yo tenía 18 años. Y digo, ya, güey, ya estoy harto. Ya estoy harto de que mi familia me vea como sin una persona sin un futuro. Estoy harto de fingir que soy feliz dentro de una religión cuando no lo soy, cuando siempre tengo problemas con mi mamá. Fue ahí cuando dijiste que tu vida se estaba cayendo. Sentí que mi vida se estaba cayendo porque, güey, o sea, yo empecé a tener problemas con mi mamá, con mi familia, dentro de la organización, problemas emocionales, literal, un buen de cosas que dije, no, ya, hasta aquí.
Entonces, cuando yo me alejo de la organización, cuando yo dejo de ser testigo de Jehová, empiezo a estudiar. Me metí a estudiar la preparatoria y les vuelvo a mencionar, yo no reniego de esa religión ni de ninguna otra, no estoy hablando mal de ninguna religión, porque gracias a todo lo que viví, pues me ayudó a crear la personalidad que hoy tengo. Por ejemplo, yo me acuerdo que justo cuando mi mamá empezó así como que a ver que yo ya no sabía qué hacer, ya no me daba tanto dinero. Entonces yo luego salía a predicar y yo no llevaba dinero. Me acuerdo que, por ejemplo, incluso teníamos que predicar ahí en el crucero. Y el amigo, porque me hice de amigos, ese amigo que era una persona adulta, luego me decía, ya tengo hambre. Y pues a mí me daba pena porque yo no tenía para comer. Y yo era así como que... y me decía, no tienes dinero, ¿verdad? Y yo, no. Ven, vamos a comer. Y sin pena, y vente, vamos a comer. En otras ocasiones llegué a salir solo, pues yo tenía que caminar desde La Guancha hasta San Isidro, porque pues a mí me gustaba ir, sí me gustaba ir a predicar todo lo que la Biblia decía. Y pues justo hacía ese recorrido porque pues yo iba en casas que como que aceptaban el mensaje que nosotros llevábamos. Entonces yo revisitaba a esas personas. Y recuerdo que llegaba a un punto donde yo llegaba a una casa donde yo daba estudio junto con mi compañero. Y luego a veces yo llevaba mucha hambre. Pero pues yo no tenía dinero. O sea, ni siquiera para comprarme algo en la tienda, ¿no? Y llegaba a esa casa y fíjate que eran bien humildes. Su casita era muy humilde, ellos eran muy humildes. Pero siempre que llegaba, siempre me decían, Ismael, aquí hay un taco. Antes de que empecemos con el estudio, vente, vamos a comer. Entonces todo eso, pues, bueno, o sea, en su momento yo creí en Dios. Por eso no lo reniego. De ahí, ¿cómo fue que llegaste a encontrar una de tus pasiones que te caracteriza mucho, que es el networking o el emprendimiento? Pues fíjate que me alejo de la organización, estudio, y en una ocasión, yo eso lo aprendí de ti, las personas siempre necesitan algo en que creer. Entonces en ese momento yo ya no me sentía bien, porque me alejé de la organización, yo ya no me sentía bien para orarle a Dios. Entonces volví a retomar lo que yo había aprendido sobre la ley de la atracción, pero esta vez lo entendí bien e hice las cosas bien. Entonces me acuerdo que llegó a mí un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, y es muy interesante porque ustedes por el título pueden decir, güey, nos va a dar consejos de cómo hacerte rico, nos va a decir de cómo generar mucho dinero. Pero el libro trataba de patrones mentales, de programación mental, de lealtades también, ¿no? Emocionales. Hablaba de programación. Entonces yo recuerdo que ahí había un ejercicio que decía, siéntate con tu madre y pregúntale cómo fue su niñez. Pregúntale si en algún momento careció de dinero, si tiene algún recuerdo que tenga que ver con el dinero que ocasionó un problema, ¿no? Que el dinero haya ocasionado un problema. Pregúntale si eso tiene en su mente, algún recuerdo. Entonces en una noche yo llegué y me senté con mi mamá y le pregunté, ma, ¿cómo fue tu niñez? Güey, ahí fue cuando yo cerré un ciclo como testigo de Jehová. Fue cuando dije, güey, yo ya no soy testigo de Jehová, pero también pude sanar la relación que yo tenía con mi madre, porque pues ahí fue cuando mi mamá me platicó de cómo era su niñez. Y entonces ahí yo dije, güey, he juzgado tan fuerte a mi mamá cuando no lo merecía. Entonces, aprendes a mirar desde la compasión. Exacto. Y reconoces que no hay un manual para padres. Exactamente. Fue ahí donde yo por fin pude sanar esa relación con mi madre. Y pues bueno, en esa cuestión estuvo muy bonito porque pues yo vi llorar a mi mamá. Yo creo que era un tema que nadie nunca le había preguntado y que por primera vez entendí el por qué ella era así, su carácter. Entendí por qué ella no era tan afectiva con nosotros. Entendí varias cosas. Y entonces de ahí fue así como que no, güey, o sea, para mí mi mamá
pues es lo mejor, ¿sabes? Y yo creo que de todo lo que pasó en su vida, la vida se lo recompensó ahora que ya es grande, porque esa mujer, esa señora conoce de países, te puedo decir una lista enorme. Y creo que es una forma en la que la vida le recompensó su niñez a mi mamá y de verdad se lo merece. Siento que cuando mi mamá parta de aquí va a ser algo que me va a doler. Pero si yo pudiera, pues también le haría una estatua por el ejemplo que nos dio. Entonces, bueno, ese libro me ayudó a sanar esa relación con mi mamá. Y entonces yo me voy a Dubái. Fue cuando me fui a Dubái, me fui solo y allá conozco a personas que me hablan de la monstruosidad de empresa en la que estaba mi mamá. Fue cuando por primera vez escuché la palabra network marketing, que en español significa multinivel. Entonces estos amigos me empiezan a explicar cómo es que se hace el multinivel, qué es. Literal me enseñaron todo, güey, algo que yo no había aprendido. Entonces regreso del viaje y empiezo a hacer el multinivel. O sea, empiezo a hacerlo como ellos me lo enseñaron. Y empiezo yo a generar un cheque que a mí me ayudó a solventarme. Entonces de ahí yo creo que empecé a atraer a personas de mi misma vibración. Porque empecé a tener amigos que les gustaban los emprendimientos. Empecé a tener amigos que me ayudaron todavía en mi persona, a crear mi personalidad. Llegaste tú, que fue en el momento cuando ya lo hablamos en el capítulo de Entre Copas y Espadas, que fuiste también un parteaguas, porque en ese momento yo me quería ir y quería estudiar la universidad. Entonces lo estudié. Y también algo que recuerdo es que a mí nunca me gustó ser de amigos. O sea, yo salir, yo andar de patita de perro y todo eso, no. Yo empecé a enfocarme en mí. De hecho fue cuando empecé a ir al gimnasio, tuve mi cambio físico. El dinero que yo ganaba, porque empecé a saber administrar mi dinero, empecé a saber cómo hacer negocios, literal de todo. Empiezo a ganar mi dinero y pues yo no lo gastaba en amigos, en alcohol o en cosas así. Empecé a gastarlo en publicidad pagada. Empecé a enseñarme a hacer publicidad pagada, a hacer creación de contenido, cursos de autoconocimiento. Que es ahí donde inicias tu historia en el camino de la comunicación. Y es ahí donde empiezo con todo este tema. Ya desde chiquito siempre me gustaba. O sea, siempre me gustó porque, pues bueno, imagínate, iba a concursos de oratoria y todo ese rollo. Pues creo que eso me ayudó a desenvolverme. Y desde niño te digo que yo siempre quise ser actor. Entonces ya llega en esto, que es cuando ya llega a este punto donde yo tengo que sacar mis habilidades, mis talentos. Y entonces, pues es el Ismael que tú conoces, que tú percibes. Pero creo que todo eso es lo que tuvo que pasar para que yo lograra a crear la personalidad que hoy en día tengo. Para llegar a este capítulo, me di a la tarea de hacer un recuento de tu entorno en contexto social. Y nos gustaría que nos contestaras algunas preguntas. Sí. Ok. ¿Qué le recomendarías a aquellos chicos que están viviendo una transición de despertar, del cambio, de moverte? Yo les recomiendo que lo hagan sin miedo. Créanme que en el camino el universo de una u otra forma te ayuda, pero necesita que de verdad ya empieces a trabajar en ello. Porque no era lo mismo que yo te dijera, yo me quiero ir de aquí porque quiero estudiar, a cuando ya estuve allá y yo no sentía el apoyo de mi mamá. Y en ese momento yo decía, güey, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque, ay, güey, la escuela es de paga y tengo que pagar renta y mis comidas y mis pasajes. Pero justo cuando estaba allá, yo empecé a ver cómo el universo, créeme que ahorita yo digo, güey, yo no sé cómo lo hice, pero estoy seguro que el universo de una u otra forma te ayuda. Entonces, si empiezas en esa transición, tú haz tus cosas sin miedo. Creo que eso se los podría recomendar, haz tus cosas sin miedo. ¿Y qué le dirías a alguien que no quiere abrazar sus procesos? Le diría que, pues no sé, siento que si es muy cercano a mí, le diría que es una estupidez. ¿Qué le dirías a alguien que te está oyendo? Le diría, güey,
siente. No te vas a morir. Siente tus emociones. Si tienes que berrear, berrea. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que cantar, canta. Si tienes que llorar, llora. Porque al final todo eso es un proceso y eso es algo que te va a ayudar a forjar una personalidad. ¿Consideras que para alcanzar el éxito tienes que trabajar esfuerzos? Sí, claro. Pues obviamente no es lo mismo que digas yo quiero ser rico a que trabajes para ser rico. Fíjate que en ese libro de Los secretos de la mente millonaria te explica esa parte, que hay una gran diferencia entre el quiero y el me propongo. Porque cuántas personas no quieren, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, pero no logran nada, porque solamente está ese deseo. Pero ya es muy diferente cuando tú te propones a algo, y para eso pues obviamente necesitas estos esfuerzos personales. Okay. ¿Cómo te ves en 10 años? Dios, me veo una persona más madura, en sentido emocional. Me veo trabajando por mis sueños, incluso ya logrando mis sueños. Haciendo una pregunta de integración, y tomando en cuenta el ejemplo que te voy a exponer, ¿qué le dirías o qué harías, o tomando en cuenta que te gusta generar impacto en las personas, ante un chico que quiere tirar la toalla sobre su proceso, sobre su camino? ¿A qué te refieres? ¿Qué le dirías para que no la tire? Pero ¿cómo tirar la toalla al proceso? O sea, en el momento en el que todos pasamos los 20 siempre, todos siempre sentimos y esto en recuento de muchas voces, un estancamiento personal. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué de mí estoy llevando a la vida que quiero? ¿Qué le dirías tú, qué le diría Ismael a alguien que ya está en esa transición, que ya ha logrado parte, pero que dice, güey, ya quiero tirar la toalla? Porque a todos nos pasa que empezamos a trabajar un camino, nos adentramos en algo y llega un punto en el que ya no quieres, que es parte del crecimiento, ya no quererlo y buscarle una alternativa bondadosa a tu camino, ¿no? ¿Qué le dirías tú? Pues un imperio no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Hay personas que pues la suerte, el destino, como ustedes lo quieran ver, pues se les da de rápido, pero hay otras a las que se les da poco a poco. Entonces simplemente disfruta ese proceso. Tal vez vas a aprender mucho más, a diferencia de las personas que logran todo de la noche a la mañana. O sea, yo siento que el que tengas un proceso tal vez un poco más largo te va a ayudar a que tengas más experiencias en tu vida y eso te ayude a forjar una personalidad más fuerte, con cualidades y con virtudes. ¿Consideras que para que el ser humano alcance la iluminación es necesario vivir un proceso? Sí, es necesario un proceso, ya sea de sanación, bueno, siempre necesitamos sanar todo lo que nos duele. Entonces creo que sería eso, sí es necesario un proceso. ¿Qué le dirías a Ismael de 5 años si lo tuvieras frente? Sé cómo eres, no te arrepientas de tus decisiones, por muy estúpidas que parezcan o muy dolorosas que parezcan, porque eso me forjó. Ok, y para finalizar, ¿qué consejo les puedes dar a toda la banda que en algún momento se siente identificado en esas transiciones? ¿Qué consejo puedes dar para alcanzar tus objetivos desde tus experiencias? ¿Qué nos podrías decir para impulsarnos a aventarnos a lo desconocido y permitirnos sentir esos cambios y esos procesos? Pues que... no lo sé. Simplemente yo, ¿sabes? A veces hago las cosas por impulso. Y pues no es como que piense así de, tengo una motivación o algo así. No, simplemente lo hago por impulso. Y en el camino pues aprendo. Entonces, concretando tu respuesta, ¿consideras que es importante actuar
con miedo o sin miedo, pero aventarte, hazlo. Sí. O sea, lo sentiste, ejecútalo en chinga. Sí, Y deja que la vida te enseñe qué va a pasar. sí, sí. Muy bien. Bueno, pues ha sido todo un camino. Realmente vivir transiciones siempre nos va a tocar. Me acuerdo que en algún momento me comentabas o me preguntabas que si todos experimentamos noches oscuras de alma. O sea, que cuántas, ¿no? Me decías. O solamente una, ¿no? Y justo todas las personas nos enfrentamos a esta parte cuando nos quedamos sin nada, güey. En muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo siento muy bonito y, como te lo dije al inicio, es como para mí un placer y es un honor poder haber dirigido esta sección y haber conocido no solamente al chico que produce, dirige, actúa, dice Nurka, canta, baila, sino a ti como ser emocional, como individuo, como persona que siente y que vive y que todos pasamos estos procesos y que, como bien decías, es importante poder abrazarlos aún con miedo. Sí, pues igual como me lo mencionaste, ¿no? Al final es igual para que pues las personas igual me conozcan, para que tengan una idea de quién soy. Y pues igual, o sea, en algún momento si alguien me ve por la calle y me quiere saludar, salúdenme. Yo soy muy sociable. Salúdenme, no me hago del rogar. No, yo soy muy sociable, muy amigable. He conocido personas que luego me dicen, güey, es que tú te me hacías muy mamón. Pero no es que sea mamón, sino que luego en mi cabeza voy pensando así como que muchas cosas. Y a las personas que ya conozco, pues sí las saludo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Obviamente, pues ya creo que ya tengo muchos amigos, muchos conocidos. Y pues no puedo saludar a todos, ¿verdad? Pero pues, o sea, van aquí en mi corazoncín. Pero si tú me quieres conocer, yo soy igual muy directo, ¿sabes? O sea, es como que cuando yo quiero conocer a una persona, no de intimidad ni nada de eso, no, o sea, de amistad. Así es, así como que, oye, quiero ser tu amigo. Entonces, pues igual si ustedes quieren ser así, pues ustedes, oye, güey, te quiero conocer, quiero ser tu amigo. Y pues obviamente nos vamos conociendo. Y síganme pues en mis redes personales. Síganme en mis redes personales, ahí está. Y ahí estamos. Pues bueno, muchas gracias. Esto es Todo cabe en un podcast caótico. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.